Entonces ayer empezamos con un tema muy importante. Anteriormente, en la anterior clase, habíamos visto cómo funciona una máquina térmica, que era como, tú tienes aquí tu calor QH, lo transfieres y lo transformas en trabajo, pero se pierde energía en el proceso, ¿no? Entonces, vimos la manera de revertir el proceso. O sea, para de alguna manera transferir de un lugar más frío energía, ¿no? ¿De qué manera? Pues invirtiendo en una máquina térmica, ¿no? Simplemente cambiamos como la dirección del proceso y yo ahora ahora transferí de un lugar más frío a cambio de cierto calor, ¿no? Digo, a cambio de cierto trabajo, ¿no? A un lado más caliente, ¿no? Eso habíamos hecho ayer y lo llamamos refrigerador. Definimos algo del refrigerador que era como su tipo de eficiencia, bueno, en este caso le habíamos llamado, ¿cómo se llama? ¿Cómo le habíamos llamado? Como ah, coeficiente de rendimiento, una disculpa, el coeficiente de rendimiento, coeficiente de rendimiento, y pues lo definimos como cuánto trabajo necesitamos meter por calor transferido del lugar frío, del depósito frío, ¿no? O sea, sé que es igual a QH, digo QC, no disculpa, no, más bien, ¿cuánto calor transferido se transfiere respecto a cuánto trabajo, ¿no? Y eso es QC más QH sobre QC, ¿no? Y habíamos como hecho eso, ¿no? ¡Ah! ¡Qué burro! Al revés. QC sobre QH más QC. Ah, sí, sí. Así habíamos definido el trabajo en la primerita clase de máquinas térmicas. Y aquí tienes tu calor del depósito, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y así definimos el coeficiente de rendimiento K. Luego vimos la segunda ley de la termodinámica. Muy bonita. Segunda ley. En la que dijimos que no es como la primera ley, que es simplemente una fórmula que nos habla de cómo la energía se conserva, ¿no? También, digo, la segunda ley es más bien un postulado que nos habla de una imposibilidad, la, la imposibilidad de obtener una máquina térmica perfecta. Y habíamos platicado por qué existía dicha imposibilidad. Habíamos platicado que el movimiento azaroso de las partículas dentro del sistema impedía que pudiéramos controlar como todo el movimiento, ¿no? O sea, podíamos controlar una parte y eso es lo que hacía una máquina térmica, pero no podíamos controlar todo porque el movimiento es azaroso en el sistema, ¿no? Entonces, aquí habíamos dicho, el problema es que no podemos controlar el movimiento aleatorio de las moléculas individuales. Podemos convertir en una parte y eso hace una máquina térmica. Ah, Así, ¿no? Esto vimos ayer. Hay que grandotas las letras. Y entonces dijimos que la eficiencia del 100% no se puede, no se puede alcanzar por la segunda ley de la termodinámica. Luego dijimos que en su tiempo un chavito llamado Sadi Carnot inventó un ciclo, el ciclo de Carnot. Fuck. El ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot.
que pues dijo, "Mm, ya sé, no existe tal cosa como una máquina térmica perfecta. Está bien, pero dadas una temperatura TC y TH, ¿qué tengo que hacer para que se alcance la máxima eficiencia, ¿no? La máxima eficiencia. Y este chavo se propuso investigar eso y llegó a la conclusión que lo que tenía que hacer era eliminar, eliminar todos los procesos irreversibles, ¿no? Procesos irreversibles. De tal manera que el ciclo de Carnot era por completo reversible, ¿no? Y eso vimos, ¿no? Vimos de qué manera funcionaba, vimos los pasos del ciclo de Carnot, vimos más o menos la gráfica del ciclo de Carnot, que es como así, más o menos. No, no es así, pero algo parecido, ¿no? Um, y llegamos a la eficiencia del ciclo de Carnot. Eh, llegamos que la eficiencia dependía de las temperaturas a las que operaba esta máquina de Carnot. O sea, C1 menos TH TC, TC sobre TH, ¿no? Llegamos a esta relación tan bonita. Y pues así, ¿no? Uh, llegamos a esta relación muy bonita. Todo, pues, tras hacer un análisis muy exhaustivo y decir que QC sobre QH es igual a QC sobre QH es igual al negativo de TC sobre TH, ¿no? Y de tal manera, pues llegamos a la eficiencia de Carnot. A otra forma de escribirla es TH menos TC. Y aquí encontramos una paradoja muy chistosa. Dijimos, oye, esto se ve muy cabrón. ¿Qué pasa si mi temperatura absoluta TC es cero? O hasta alguien de aquí preguntó, ¿qué pasa si TH es increíblemente más grande que TC? Pues se podía entonces llegar a una eficiencia del 100%, teóricamente. Pero viene Lord Kelvin para patearnos y decirnos, no hijos, eso no se puede. Y nos dijo que la tercera ley de la termodinámica sea ley de la termodinámica. Dinámica. Que nos dice, pues prácticamente que no se puede llegar, no se puede llegar al cero absoluto en pasos finitos, ¿no? Entonces, ¿se puede llegar al cero absoluto? Sí, pero como intercambiando un chingo de calor-frío, o sea, de un depósito frío e infinitamente. Algo pues que no se puede, vaya. Entonces viene Lord Kelvin a decirnos esto, ¿no? Y pues prácticamente esto fue lo que vimos ayer. Antes de pasar a lo siguiente, les quería hacer un disclaimer. Aquí, ya habíamos visto que se podía agregar valores absolutos. Entonces, si aquí se le pone un valor absoluto a QC sobre QH, entonces esto es igual a TC sobre TH, ¿no? En positivo. Y se elimina este negativo, ¿no? Es como el único disclaimer. Y ya. Pues solamente es álgebra, ¿no? Simplemente estoy eliminando el signo negativo. Pero esa es como la fórmula, vaya. Y ya. Entonces lo que nos compete hoy es rápidamente, muy rápidamente, ver el análogo al refrigerador, pero ahora con un ciclo de Carnot, ¿no? ¿Qué hicimos la clase de los refrigeradores, no? Dijimos que una máquina térmica se puede revertir, ¿no?
Entonces, por tanto, un refrigerador, el ciclo de Carnot también se puede revertir. Todo el ciclo de Carnot puede invertirse por lo que se convierte en un refrigerador, ¿no? Y es prácticamente lo que vimos hace 2 clases. Literalmente lo mismito. Deja cargar. Aquí. Un segundo. Entonces, tú lo que haces es como... Pues lo que hicimos es simplemente revertir el proceso, ¿no? ¿De qué manera? Pues aquí definimos QC sobre W. Y pues ya, ¿no? Aquí literalmente podemos hacer lo mismo. Decir que que este coeficiente de rendimiento es igual a QC sobre W. Y pues llegábamos que esto es igual al valor absoluto de QC por la diferencia de QH menos QC, ¿no? Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? Eso ya lo habíamos visto ayer. Y luego, en el ciclo de Carnot, habíamos visto que esto es importante, ¿no? Que se podía llegar a esta relación en un ciclo de Carnot. Ciclo Carnot. Que eso servía para un ciclo de Carnot. Entonces, aquí pues prácticamente voy a hacer lo mismo, pero pues con un poquito de álgebra, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Pues aquí lo que puedo hacer es multiplicar por QH a ambos lados, digo QH sobre QH, entonces prácticamente estoy multiplicando por 1, ¿no? Este es 1, ¿no? Este es 1. No estamos afectando nada. Entonces decimos que este coeficiente de rendimiento tienes QC sobre QH sobre QH sobre QH, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces esto queda más o menos como QC sobre... esto tiene que ser el valor absoluto, una disculpa. QC QH. Aquí tienes el valor absoluto de QC sobre el valor absoluto de QH. Todo esto sobre QH. Sí, ya sé, esto es muy, muy fastidioso. Menos QC, ¿no? Y todo eso sobre QH, ¿no? Entonces, simplemente hacemos el álgebra de esto y pues tenemos acá, ¿no? Llegamos que el valor absoluto, entonces habíamos dicho que el valor absoluto de QC sobre QH es TC sobre TH, ¿no? Es TC sobre TH. De hecho, ni siquiera tenemos que poner los valores absolutos. Simplemente sabemos que ya es positivo esto, ya no es negativo, ¿no? Se elimina el signo negativo. Entonces, una vez que sabemos eso, podemos, podemos aquí poner TC sobre TH sobre, aquí dividimos QH sobre QH, nos queda 1, y luego aquí QC sobre QH, ¿no? Y entonces es 1 menos TC sobre TH, ¿no? Y pues así, ¿no? Entonces podemos aquí tener TC sobre TH menos TC, ¿no? Y finalmente llegamos a la bonita relación, que el coeficiente de rendimiento, coeficiente de rendimiento
de un refrigerador de Carnot, ¿no? Entonces, nos queda finalmente que K es igual a TC sobre TH menos TC. Y ya, acabamos este tema y solo nos faltaría un tema más para de la termodinámica, que me es cuanto más importante. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con lo que hice? O sea, sí, simplemente pudimos haber dicho, pues, lo mismo pasa en un ciclo de Carnot, simplemente, ¿se acuerdan que el coeficiente de rendimiento es igual al inverso de la eficiencia? Entonces simplemente podía como hacer esto, ¿no? Ah, no, no es cierto. No, me disculpa. Estoy mintiéndoles. Eso no se puede. Eso no se puede. Y llegamos al coeficiente de rendimiento. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Decías muchas cosas. No, no, yo no vi ese chiste, ese momazo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? 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 ¿Ninguna, ninguna, ninguna? Oh, ¿eso de qué capítulo era? Todo es del 20. En este momento estamos en el 20 solamente. Entonces, ¿no tienen ninguna duda? ¿O esto les quedó claro más o menos cómo funciona un refrigerador de Carnot? Ok, ok, ya, ya. Sí, sí, es simplemente el rendimiento de un refrigerador de Carnot, ¿no? Consejos, vaya a acabarme el CERS. Bueno, supongo que ya no tienen ninguna duda, o sea, creo que ya quedó bastante claro. Am, entonces, voy a pasar a algo. Seguramente ya sabrán lo que quería introducirles, que es que había otro planteamiento de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Yo les dije, como de nuevo, les dije, como un hombre mentiroso, que la segunda ley de la termodinámica no es una relación algebraica. Yo les dije eso. Pero de hecho, sí podemos medirla cuantitativamente. Sí podemos medir la segunda ley de manera cuantitativa. Y todo se basa en un concepto, en el concepto de entropía. Delta S. Así se define la entropía. Lo que queremos es un cambio en la entropía. Pero ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Por eso les pongo la delta. Pero la entropía es S, ¿no? Entonces, la entropía viene a ser una relación cuantitativa de la segunda ley de la termodinámica. Pero ¿qué tiene que ver una imposibilidad? O sea, sí, una imposibilidad o una eficiencia del 100% con una relación cuantitativa. Pues a primera instancia no tiene que ver nada, pero yo también les había explicado otra manera de ver la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es que no podemos controlar este movimiento por completo. ¿Por qué? Por el movimiento aleatorio de las moléculas. Entonces seguramente ya sabrán a lo que voy cuando les digo que la entropía nos habla de qué cuán aleatorio se mueve un sistema, ¿no? ¿No? Yo en primera instancia les quise hacer algo muy especial, como explicarles como históricamente el problema de la entropía. Pero me vi muy superado ante un video. Entonces les voy a poner ese video y cada tanto me voy a pausar
a explicarles como el video. Um, y pues así, ¿no? A explicarles. Y luego, después del video, les voy a poner algo muy impresionante que tiene que ver con la física moderna y algo de Maxwell Boltzmann. Ay, que no tumben la grabación, esa es otra cosa. Tal vez sí la tumben. Sí, tal vez pausala. ¿Crees que la tumben, Toño? ¿Sí crees? Esperemos que no. Pero pues sí, pausala. Sí, las moscas. Seguramente ya conocen este canal. ¿Se acuerdan de eso que vimos ayer? El primer paso es una expansión isotérmica, ¿no? Aquí lo que pasa es, como en el video, pues se mete un calor QH, ¿no? En el video, pues lo que te ponen es una barra metálica aquí, ¿no? Que transfiere QH, ¿no? Pero pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Luego se expande diabáticamente y luego es una compresión isotérmica y bueno, ya, seguimos con el video. Pues lo primero que llevamos es que el ciclo de Carnot depende de las temperaturas TH y TC, ¿no? Y es de lo que depende, ¿no? Mm, y esa es su eficiencia. Llegamos a una relación que la eficiencia era igual a TH menos TC sobre TH, ¿no? Del motor ideal de Carnot y se dio cuenta que podría ser la base. Entonces, Clausius en su tiempo llegó a una relación muy importante. Se las voy a poner aquí y se las voy a demostrar. Pues con un ejemplo. Él propuso entonces eh, algo idealizado, un proceso, una expansión isotérmica, una expansión isotérmica infinitesimal, ¿no? Infinitesimal de un gas ideal. Un gas ideal, ¿no? Y si se acuerdan, o sea, sí, esto parece como que muy rebuscado, ¿no? Pero pues recordemos, ¿qué pasaba en un proceso isotérmico de un gas ideal? Pues que la energía interna depende solo de la temperatura, ¿no? De un gas ideal. Entonces, si es isotérmico, la energía interna es igual a cero, ¿no? Y luego, si decimos que es infinitesimal, entonces este proceso es reversible. Reversible. Muy bien. De tal manera que en su tiempo, pues, gracias a estos datos, Clausius dijo, no, pues como delta U es igual a cero, entonces Q menos W, esta relación que tiene que haber, Q tiene que ser igual a W. Se sabía entonces que Q tiene que ser igual a P diferencial de V. Muy bien, no se me pierdan. Como PV es igual a NRT, P es igual a NRT sobre V, ¿no? Muy bien, entonces este es igual a NRT sobre V por diferencial de V, ¿no? Muy bien, muy bien. De tal manera que él dijo, ¡fua! Aquí hay algo muy cabrón. Esta relación es muy cabrona. DB sobre V. Tiene que ver con algo. Tiene que ver con algo, definitivamente. Él dijo entonces, o sea, dijo Q, que tiene que ser igual a NRT por diferencial de V sobre V. Entonces, lo que dijo es que la relación Q sobre T es igual, más bien, Q sobre T, una disculpa, más bien es diferenciales aquí, diferencial de Q, diferencial de W. Ah, sí, me faltó el diferencial, una disculpa, no algo tan sencillo. Ok, de tal manera que él dijo, no manches, diferencial de Q
sobre nRT es igual a dB sobre V. Él dijo algo muy impresionante. Esta cantidad dB sobre V nos habla del volumen que ocupa, ¿no? Nos dijo entonces que el, el gas está más desordenado después de la expansión, expansión, ¿no? Porque las moléculas se mueven en un volumen mayor y tienen más aleatoriedad. Y es algo que vimos aquí, ¿no? O sea, conforme se expande esta cosota, conforme se expande esta cosa, va a estar más disperso el gas, o sea, ¿cómo se llama? De pasar de aquí que está aplastado y están más empaquetados estas moléculas, más empaquetados, a pasar a esto, que está más dispersas las moléculas, entonces se tiene más aleatoriedad. Aquí se tiene mayor aleatoriedad. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen, mayor volumen para estar en todo el sistema. Aleatoriedad. Aleatoriedad. Me faltó la E. Sí. Se tiene mayor aleatoriedad. ¿Tiene alguna duda con lo que estoy diciendo? Por lo tanto, este volumen fraccionario dB sobre V nos habla del desorden que hay. Es una medida del aumento del desorden. Y es proporcional, o sea, se debe sobre V es proporcional a dQ sobre T, ¿no? Simplemente se le agrega este factor, pero vean que es proporcional, ¿no? De tal manera que Clausius introdujo un término llamado la entropía. Define la entropía precisamente como dQ sobre T. Nos habla de que a mayor volumen, mayor aleatoriedad, ¿no? Y pues así. Voy a seguir con el video. Pero esta relación es súper importante. Esperen. Ojito que en el proceso isotérmico, proceso isotérmico se puede integrar como esta ecuación y nos queda que delta S es igual a Q sobre T, ¿no? Y esta relación es muy chistosa. ¿De qué nos habla? Pues nótese que si yo tengo aquí un volumen y aquí tengo mis moléculas con cierta velocidad baja, tienen energía cinética muy baja, en realidad. Y aquí yo les imprimo, bueno, y luego yo tengo otro volumen aquí, el mismo volumen, pero esa energía cinética es mayor, de tal manera que estas, pues, son más rápidas, ¿no? Estas moléculas son más rápidas. Pero ¿qué pasa si a este recipiente yo le imprimo cierto diferencial de Q? Este diferencial de Q, aumenta mucho la aleatoriedad. Pero si yo le imprimo este mismo diferencial de Q, o sea, si yo le imprimo el mismo diferencial de Q
a este sistema que ya estaba caliente, a este sistema que ya tenía cierta energía cinética ya bastante, si yo le imprimo este mismo diferencial de Q, entonces aumenta menos la aleatoriedad, ¿no? Aleatoriedad. ¿Sí entienden por qué? O sea, si yo le imprimo el mismo diferencial de Q, entonces estas moléculas, pues a lo mejor ya no se mueven tan rápido como si le imprimieran el mismo de Q, aumentaría mucho, mucho su velocidad, aumentaría mucho su desorden, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Con lo que estoy diciendo. Ahí debe ser reversible, ¿no? Ajá, o sea, si yo estoy en un proceso reversible, aquí yo les dije que es una expansión isotérmica infinitesimal, yo estoy hablando de una expansión infinitesimal, entonces este es un proceso reversible, ¿sí? Sí, Mirchan. Muy bien. Una vez hecha esa pausa, pues sigamos con el video. Sobre T, ¿no? Para esto solo es válido, ah, solo es válido para un proceso reversible. En su mayoría de los casos, pues nunca vamos a poder utilizar esta fórmula. Pero es que lo que pasa es que también la entropía comparte la misma característica que la primera ley de la termodinámica. Comparte la misma característica que la energía interna. Una de esas características es que solo depende de los estados finales e iniciales. No le importa el proceso. Y es lo que les dije al principio al principio de lo que les enseñé de energía interna, ¿no? Bueno, aquí no lo tengo. Pero lo primerito que les dije de la energía interna es que solo dependía del estado inicial y final. No importa si tu gráfica PV, o sea, si tú ibas de aquí a acá, o si ibas de aquí a acá, o si ibas de aquí a acá. Siempre que lleves de 1 a 2, tendrás el mismo cambio en la energía interna. Y es lo mismo que pasa, es lo mismito que pasa con el cambio en la entropía. Lo único que le importa al cambio en la entropía es que sea vaya, que el estado final, el estado inicial y el estado final. De tal manera, punto, de tal manera que si tenemos un proceso irreversible, podemos transformarlo en infinitos procesos reversibles. De tal manera que ahora sí ya podemos calcular el cambio en la entropía. O sea, si yo voy no sé, de 1 a 2, pero mi proceso es irreversible, yo de igual manera puedo inventarme un proceso reversible que vaya de 1 a 2, ¿no? Reversible. Sí queda claro, yo creo que mejor lo explico con un ejemplo. Ustedes supongan que tienen, ¿se acuerdan de las expansiones libres? Esas que tú tienes pues algo aquí hermético, tienes aquí una banda elástica, y aquí tienes tu cierto volumen V, ¿no? Aquí tienes tu gas ideal y aquí tienes tu malla, ¿no? De tal manera que yo lo que voy a hacer es romper esta malla, la rompo y hay una expansión libre, de tal manera que el calor
no existe calor. El calor es igual a cero, ¿no? El calor es igual a cero, pero lo puedo romper esta malla de tal manera que haya una expansión libre, ¿no? ¿Sí? Y como aquí tampoco estamos ejerciendo ningún trabajo, entonces W es igual a cero. Y también el cambio en la energía interna es igual a cero. Y también, y también el cambio en la entropía por esta fórmula, porque como aquí se tiene que agregar dq igual a cero, entonces el cambio en la entropía también es igual a cero. ¿Pero por qué? Porque este es un proceso irreversible. Ajá. Es un proceso irreversible. Pero eso no significa que sea cero la entropía en realidad. En realidad, eso no significa que sea cero la entropía. Porque podemos trasladar este ejemplo a infinitos pasos irreversibles de tal manera que esto se convierta en un proceso reversible. Podemos decir que como delta U es igual a cero, entonces delta U es igual a cero, entonces Q es igual a W, ¿no? Y W es igual a P diferencial V. Y un ejemplo que ya les he puesto muchas veces es que como PV es igual a NRT, puedo decir, aquí la integral, ¿no? Puedo decir que P es igual a NRT sobre V, ¿no? Esto ya lo hemos visto muchísimas veces. De tal manera que Q es igual a NRT sobre V por diferencial V, ¿no? Y eso nos queda, por la integral, ¿no? Y eso nos queda el NRT por el logaritmo natural de V2 sobre V1, ¿no? V1. De tal manera que aquí en mi proceso, como es isotérmico, aquí es isotérmico, vean que lo que cambia es el volumen. Aquí lo que cambia es el volumen y no hay ni siquiera entrada de calor y tampoco aumento en la temperatura, es isotérmico. Entonces podemos hacer uso de esta fórmula, ¿no? Para un proceso isotérmico, térmico, podemos hacer uso de esta fórmula. Entonces nos queda que en realidad el cambio en la entropía es nRT sobre T por el logaritmo natural de V2 sobre V1, ¿no? Pam, pam. Y nos queda que el cambio en la entropía es igual a NR por el logaritmo natural de V2 sobre V1. En el ejemplo les dicen que esta expansión libre lo que hace es pasar de 1V a 2V, ¿no? O sea, sé que duplica, aquí duplica el volumen, ¿sí? Se duplica el volumen. ¿Sí ven por qué? O sea, se pasa de V a 2V. De tal manera que este cambio en la entropía nos queda que delta S es igual a NR por el logaritmo natural de 2V sobre V. Pam, pam. Nos queda que delta S es igual a NR por el logaritmo natural de 2, ¿no? Ahí ustedes sacan la cuenta, ¿no? Pero llegamos a un resultado muy impresionante. Dijimos que esta fórmula de la entropía de delta S, igual a la integral de dq sobre t, no funcionaba para un proceso, para un proceso irreversible. Yo les dije eso, pero luego salió, ah, pero luego salió que podemos transformar este proceso irreversible en muchos procesos reversibles, de tal manera que ya ahora sí podemos calcular la entropía, que sí existe, en este proceso sí existe, aunque con la fórmula aquí no la podemos calcular, podemos transformar este proceso irreversible a uno reversible, ¿sí?
porque lo que nos interesa es llegar de 1 a 2. No nos interesa qué trayectoria nosotros tomemos. ¿Sí quedó claro lo que hice? Este ejemplo más o menos quedó claro. Había dicho que el caliente puede quitar todos los paquetes de energía del frío. No, para entonces también pasa lo contrario, que el frío le quite todos los paquetes de energía al caliente. Siento que me dejó más dudas. Ok, él puso como... ok, les comparto todo de nuevo. Aquí. Él habló de estos paquetes de energía. Ajá. Y nos dijo que, mm, que se intercambia del caliente al frío. Pero es que en realidad lo que pasa es que lo más probable, o sea, si dejen copio aquí, si nosotros empezamos con 7 y 3, aquí tenemos esto, ¿no? Y este chavo dice que se puede llegar a que el cambio de temperatura sea del más frío al más caliente, ¿no? Y esto es contraintuitivo, ¿no? Fue precisamente lo que vimos la clase pasada, era una de las restricciones de la segunda ley de la termodinámica. Nosotros habíamos dicho que eso nunca iba a pasar. Les enseño. Nunca se iba a transferir de aquí. Nunca se iba a transferir de un depósito frío a un depósito caliente. Eso nunca iba a pasar, a menos de que le metieras calor. Y pues eso ya hemos concluido. Se necesita de un trabajo para transferir de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Pero en este caso, estamos hablando de la aleatoriedad vaya, de un proceso vaya, mm, de unos microestados, o más bien de partículas muy puntuales, vaya, y aquí juega el azar. Aquí lo que pasa es que juega el azar. Y es que no es que sea imposible que se dé esa configuración, no es que sea imposible que haya una transferencia de frío a más caliente, sino más bien que es más improbable. No es que sea imposible, es que es mucho más improbable. Y cuando digo que mucho, es muchísimo, muchísimo. Y es algo que vimos en el video. Si se acuerdan, aquí, ¿no? Él había dicho que sí puede ocurrir una transferencia del más frío al caliente, ¿no? Aquí lo que está pasando, lo que está pasando, opa, es que el frío le está transfiriendo, o sea, el depósito frío le está transfiriendo energía, ¿no? Al más caliente. Pero es que esto es en su mayoría improbable. Aquí solamente estamos utilizando una configuración de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digo, 16 átomos, pero luego dice en el ejemplo que, que para que se dé esto, es muy poco probable, 10.5% de la probabilidad de que pase del más frío al más caliente en 16 átomos, ¿no? Pero luego nos dice que para más átomos, que conforme tú aumentas los átomos a 70, no 70, no. Estos son los 70 paquetes de energía, pero si tú aumentas muchos más átomos, se vuelve muchísimo menos improbable, 0.05%. Y es que además en la naturaleza hay muchos, muchos átomos. Un mol, acuérdate cuánto vale un mol. Un mol vale
6.023, 6.022 por 10 a la 23 moléculas, vaya. Bueno, en este caso le vamos a poner átomos. Entonces, si tú lo que estás jugando es con, tú pon que aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tú pon que aquí son 90 o 100 átomos aquí, y aquí otros 100. Ponle que son 200. Pero lo que pasa en la realidad es que jugamos con 6.022 por 10 a la 23 o muchísimos más moles, muchísimos más átomos en la vida real. Entonces, esa fracción, esa probabilidad de que pase, de que haya una transferencia de un depósito más frío a uno más caliente, es simplemente imposible porque, o sea, sí, es simplemente improbable, porque es simplemente imposible de lo improbable que es, vaya. Sí quedó claro, Vladi. De hecho, es muy buena pregunta la que hiciste, fue muy buena pregunta la que hiciste. ¿Sí? Sí quedó resuelta la duda. O sea, lo que pasa es que en la vida real no es, no es, no es posible porque es simplemente improbable. O sea, mm, aquí en el libro nos pone un ejemplo. Mm, va. No sé. Bueno, ahorita les pongo el ejemplo. Pero, ¿te quedó claro? ¿Sí, Gladys? Lo que pasa es que es simplemente improbable. La probabilidad de que esto ocurra es muy, muy baja. Y que haya esta transferencia de paquetes de tal manera que se configuren, pues es muy difícil. Entonces, pues así, ¿no? Seguramente otra pregunta que les haya surgido es que, ¿qué pasa con el ciclo de Carnot? Que es un proceso reversible, pero es que además es un proceso cíclico. Con el ciclo de Carnot. Pues es que con el ciclo de Carnot y con todos los procesos reversibles, lo que pasa es que tú tienes tu QH, o sea, tú lo que haces para calcular la entropía es sumar pues todos estos pequeños cambios de entropía, delta S1 más delta S2 más delta S3 y así, ¿no? Entonces, si se acuerdan de su ciclo de Carnot, hay 4 procesos. Uno que es isotérmico, otro que es adiabático, luego que es uno que es isotérmico y luego que es adiabático, ¿no? Lo que nos queda es que tú primero vas al isotérmico y primero es la transferencia de calor, ¿no? QH sobre TH, ¿no? Y es isotérmico. Entonces podemos utilizar esta fórmula en un proceso isotérmico, ¿no? Y luego tienes un proceso adiabático. Como no hay transferencia de calor y si es un proceso reversible, entonces se le suma cero, ¿no? Luego tienes un proceso isotérmico y es QC sobre TC, ¿no? Y luego tienes otro proceso adiabático, ¿no? Esto nos da cero. Pero es que pasa algo muy chistoso. QH sobre TH es igual al negativo de QC sobre TC porque no hay ningún cambio, no hay ninguna transferencia de energía en el exterior en un proceso de Carnot. De tal manera que, como son, o sea, estas dos cantidades son lo mismo, delta S es igual a cero en un proceso de Carnot y en todos los procesos reversibles. En todos no, reversibles no, ¿qué digo? En todos los procesos cíclicos. Cíclicos, ¿sí? Es lo que pasa.
el cambio, mejor se los pongo así, el cambio de entropía total en cualquier proceso cíclico reversible, reversible es cero. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Y pues ya les dije, ¿no? Dijimos que esta fórmula solo aplicaba para los procesos reversibles, pero podíamos configurarla de tal manera que se podía utilizar para los procesos irreversibles, ¿no? Y lo ejemplificamos acá. Pero es que luego llega un chavo muy, muy chistoso, muy buena onda, que seguramente ya lo habrán escuchado de alguna clase. Les hablé de él en la clase del modelo cinético molecular y es Maxwell Boltzmann, ¿no? Boltzmann. Y es que luego este chavo definió a la entropía según sus procesos, según microestados y macroestados. Pero es lo que ahorita les voy a explicar con un ejemplo. Y es lo que ya más o menos les explicó esto, esto de los microestados y los macroestados, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Si tú tienes 4 monedas, ¿no? Y sabes que las monedas tienen cara o cruz. Un segundo. Ok. Tienen cara o cruz. Entonces, nosotros lo que nos interesa de aquí es calcular la probabilidad de, no sé, algo que queramos, no sé, que haya la mitad cara y la otra mitad cruz, ¿no? ¿Cuántas combinaciones hay? Pues hay 6, ¿no? Tienes cara, bueno, se los voy a poner así. Tienes eh, mm, cara, cara, cruz, cruz. Tienes cara, ah, cruz, cara, cruz. Bueno, al final si saben un poco de combinatoria, esto nos da 6. Que si buscamos que la mitad sea mitad y mitad, nos da 6. Entonces, la cantidad de participantes o de lo que estamos hablando, en este caso las monedas, se les llama macroestados. Macroestados. Y los resultados o lo esperado como esto, los resultados o lo esperado como esto, se le llama microestados. Estados. ¿Y qué probabilidad hay de que, o sea, en cuántos casos hay que se dé que solamente haya puro cara o puro cruz? Pues solamente hay un microestado, ¿no? Solamente existe un microestado de tal manera que todas estas se alineen y sean a cara, ¿no? O solamente hay un microestado que todos se alineen y sean cruz, ¿no? Pero es que esto lo podemos extender para 100 monedas. 100 monedas. De tal manera que el número de estados microscópicos aumenta exorbitablemente. O sea, si contamos cuántas posibilidades hay, o sea, de todo esto, sumando 1 más 1 más 6 más cuál es la otra posibilidad de que haya 3 caras y una cruz, y luego está 3 cruces y una cara, y eso nos suma 4 más 4
Entonces esto nos da 1 más 1, 2, esto es 10, 12, 16, ¿no? O 2 a la n. N es la cantidad de macroestados, ¿no? Macroestados. N entonces en este caso es 4, ¿no? 2 a la 4 es 16. Ajá. ¿Ok? 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 De tal manera que si yo para 100 monedas quiero calcular cuántos estados hay, entonces tengo que poner 2 a la 100, que en total me da 1.27 por 10 a la 30 estados microscópicos, ¿no? Ok, está bien. Pero es que si yo quiero eh, yo quiero tener la mitad cara y la mitad cruz, pero ahora para 100 monedas, esto nos da 2 a la... ¿Cuánto es? ¿2 a la 50? No, no es cierto. Mm, mm, ¿Cuántos serán? ¿Cuántos arreglos serán? Ah, al final nos da 1.01 por 10 a la 29 microestados. Y puedes decir, no, pues son un buen, igual que aquí. Pero es que igual sigue siendo muy, o sea, muy poco a comparación de esto. Pero es que hay algo todavía más improbable, que todas sean cara o todas sean cruz. Que todas sean cara. Alguien que me diga cuántas posibilidades hay para que todas sean cara. Alguien dígame. No es tan difícil. Solamente hay una posibilidad. De entre 1.27 por 10 a la 30, solamente hay una posibilidad. Y de esto, tras este estudio combinatorio y estadístico, Maxwell Boltzmann calculó la entropía, nos ayudó a entender cómo, a- nos ayudó a entender cómo, a ver de otra manera la entropía, diciendo que este cambio en la entropía era igual a una constante que ya se les había puesto por el logaritmo natural del microestado 2 sobre el microestado 1. En realidad esto tienes una diferencia de 2 microestados, ¿no? ¿Sí? Bueno. No, no, y así. Esta es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de W2 sobre W1. Y pues de esto ya les había hablado, de la constante de Boltzmann. En la clase del modelo cinético molecular les había dicho que la constante de Boltzmann se definía como la constante de los gases ideales sobre el número de Avogadro. Entonces esto es como 8.1314 sobre 6.022 por 10 a la 23. Ajá. Así se define la constante de Boltzmann, ¿no? Entonces, es un número increíblemente pequeño, ¿no? Es lo que nos interesa. Llegamos finalmente. Sé que se las puse de chingadazo, pero W2 y W1 me hablan de los microestados del sistema. Del sistema. Lo que nos sigue interesando es el cambio en la entropía, ¿no? No estamos hablando de una entropía absoluta, porque eso no existe. Entonces tú puedes decir, no, pues mi entropía 1 es igual a KB por el logaritmo natural de W, ¿no? Pero en realidad esto no es cierto, se le tiene que sumar otra constante
que no conocemos, porque no podemos conocer la entropía absoluta de un sistema. Vemos que si sumamos S2 menos S1, esta constante desaparece, ¿no? Desaparece porque ambas tienen la misma constante. Entonces, no podemos calcular la entropía absoluta de un sistema, solamente su cambio a través de esta fórmula. Y les voy a poner... para la entropía fue apuesta en su tumba. Pues nadie en la comunidad lo tomó en serio. Chale. Eso sí es muy triste. En realidad esta fórmula no nos sirve de mucho porque calcular los microestados de un sistema es muy complicado, pero a veces sí es útil. El ejemplo que les puse de esta expansión libre, se puede utilizar esta fórmula. Nosotros tenemos un volumen V, aquí un volumen V, y aquí pasamos a 2V, ¿no? Después de la expansión, solamente rompiendo una mallita, sin ejercer ni un solo trabajo, ni... Entonces el cambio de la energía interna es igual a cero, pero la entropía no es igual a cero. Aquí podemos hacer uso de la fórmula que nos ponen. Entonces, podemos decir que hay dos maneras. Que, que el microestado, aquí tú tienes una cantidad de microestados W1 y aquí tú tienes una cantidad de microestados W2, ¿no? Pero es que si se duplica se duplica este volumen, entonces podemos decir que W2 es igual al número de microestados 1 por 2 a la n, siendo n el número de moléculas del sistema. El número posible de microestados W2 aumenta en 2n. Voy a poner el número de posibles estados aumenta en 2 a la n, siendo n el número de moléculas, del sistema. De tal manera que aquí podemos hacer uso de esta fórmula que es delta S igual a K por el logaritmo natural de 2 a la n W2 a W1. Aquí tienes logaritmo natural de W2 sobre W1 es igual a 2 a la n W1. Ay, qué baboso. 2 a la n W1 sobre W1. Entonces puedes cancelar esto y nos queda finalmente que delta S es igual a KB por el logaritmo natural de 2 a la n. Haciendo logaritmos, nos queda que podemos sacar esto, ¿no? Esta n nos queda delta S es igual a n, el número de moléculas, por la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de 2. Va tomando mucha forma a lo que llegamos, ¿no? Pero es que pasa algo. ¿Cómo se define KB? ¿Cómo se define KB? ¿Y cómo se define N? Pues el número de moléculas se define como el número de moles por el número de Avogadro, ¿no? Y la constante de Boltzmann
se define, aquí se las puse, como la constante de los gases ideales sobre el número de Avogadro. De tal manera que esto nos queda que R sobre NA se cancela con este logaritmo natural 2. Y llegamos al mismo resultado. Simplemente calculando el número de microestados del sistema. Pero les reitero, esta fórmula no es muy útil. Esta fórmula que propuso Boltzmann no es muy útil porque calcular el número de microestados es muy complicado y pues a veces conviene más simplemente integrar y inventarse un proceso reversible. Después de este video, les quedó clara la conclusión a la que llegó, por qué la Tierra al final necesita esa energía empacada para transformarla en energía menos empacada, o sea, más dispersa, es por la vida en la Tierra, ¿no? En la Tierra hay vida precisamente porque cuando un animalito o cuando nosotros tan siquiera comemos, no sé, aquí tú tienes un perrito, bueno, no voy a dibujar, tú tienes comida, ya sea una manzana, esta es energía empaquetada. Pero lo que hace la vida es desempacarla o dispersarla en todo el mundo. O sea, ¿cómo lo hace? O sea, lo hace sudando, lo hace usando esa energía en el metabolismo, excretando. Entonces, lo que termina pasando es que tenemos la misma energía, o sea, si la energía se conserva excretando, la energía se conserva. La energía se conserva. Pero la energía se dispersa más. La energía se dispersa más. Más. La manzana a terminar sudando, a, no sé, correr o simplemente hacer una actividad, a ejercer un trabajo, sirve para el metabolismo, las reacciones químicas dentro del animalito o dentro de la vida, y luego también sirve para excretar dicha comida, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir la segunda ley de la termodinámica, y en este caso la entropía, es que mmm, la entropía no se conserva. El cambio en cambio, en la entropía no se conserva. Solamente para procesos reversibles cíclicos es igual a cero. Pero siempre va a ser mayor o igual a cero. La entropía nunca va a ser menor a cero. La entropía, el cambio en la entropía nunca va a ser menor a cero. Pero ¿cómo puede ser esto? Si en el video pues ahí decía que un refrigerador lo que hace es como enfría de un sistema, o sea, como pasa de un, de un depósito más frío a uno más caliente, esto bajaba la entropía del sistema y esta entropía terminaba siendo menor a cero, ¿no? Terminaba siendo negativa aquí. Pero es que lo que pasa es que la entropía en todo el universo, o ya considerando todo el sistema, es mayor a cero, o es igual a cero. Entonces, aquí va a ser mayor a cero la entropía, porque aquí hay un proceso irreversible
Aquí la entropía, si bien es cierto que baja, pero ya considerando todo el universo, la entropía, el cambio en la entropía nunca va a ser menor, o sea, nunca va a ser negativo. La entropía no se conserva. El cambio, la entropía ya no se conserva. Y es algo muy interesante, porque aquí viene un concepto muy cabrón de la física moderna. Lo que pasa es que en la realidad, muchos físicos trabajaron en esto. Uno de ellos fue Emi Nether fue acerca de la simetría temporal. ¿Y esto de qué nos habla? ¿A qué le suena simetría temporal? Pues simetría temporal se refiere a que yo si yo yo si estoy como acomodado, o sea, si mi sistema está como acomodado, vaya, y lo vemos a lo largo del tiempo, se puede comportar de la misma manera um, si el tiempo fuera a la inversa, vaya. Entonces nos dice como que el sistema se ve o se comporta de la misma manera en atrás en el tiempo. O sea, uh, ¿cómo decirlo? O sea, independientemente de cómo se mueva el tiempo, se puede comportar se puede comportar igual mi sistema. Pero lo que nos viene a decir la entropía es que existe el tiempo, que existe una línea del tiempo, porque es algo que no se puede conservar. Aquí la energía se conserva. La energía se conserva. Entonces no podemos distinguir entonces no podemos distinguir el pasado ni el futuro. Eso es en teoría, vaya. Podemos retroceder en el tiempo y pareciese que pues está pasando lo mismo. Pero hay un concepto de la física que nos viene a decir que no es cierto. Y esa es la entropía, porque es una cantidad que nos habla que no se conserva, es una cantidad que nos habla de la linealidad del tiempo, que existe esta flecha del tiempo. Flecha del tiempo. Y esto es todo porque la entropía no se conserva. Porque la entropía no se conserva. Entonces, esto más allá de simples máquinas térmicas, motores de combustión, cosas, o la vida, va más allá. Juega con el tiempo directamente y es hasta poético. ¿Cómo podemos decir que todo, todo, todo podemos decir, no podemos distinguir el pasado del futuro, podemos, como una cámara en reversa, podemos poner la cámara en reversa de tal manera que no sabemos si estamos atrás en el tiempo o si estamos avanzando en el tiempo. Pero viene la entropía para decirnos, sí, estamos avanzando en el tiempo. ¿Por qué? Porque es una cantidad que no se conserva y por todo el tiempo está aumentando. Ay, fue. ¿No les parece impresionante eso? Y es algo que dice en el video, la hipótesis del pasado. Anteayer, y así sucesivamente hasta el Big Bang. Así que justo después del Big Bang es cuando la entropía era más baja.
Esto se conoce como la hipótesis del pasado. No explica por qué la entropía era baja, solo que debió ser así para que el universo se desarrollara como lo ha hecho. Pero el universo primitivo era caliente, denso y casi completamente uniforme. Es decir, todo estaba mezclado y la temperatura era básicamente la misma en todas partes, variando como mucho un 0.001%. Entonces, ¿por qué esto es baja entropía? Bueno, lo que hemos omitido es la gravedad. La gravedad tiende a agrupar la materia. Así que, tomando en cuenta la gravedad, tener la materia esparcida de esta manera sería un estado extremadamente improbable, y es por eso que es baja entropía. Con el tiempo, a medida que el universo se expandía y enfriaba, la materia empezó a aglomerarse en regiones más densas, y al hacerlo, enormes cantidades de energía potencial se convirtieron en energía cinética. Y esta energía también podría utilizarse, igual que el agua que fluye cuesta abajo puede alimentar una turbina. Pero, cuando los trozos de materia empezaron a chocar entre sí, parte de su energía cinética se convirtió en calor, por lo que la cantidad de energía útil disminuyó, aumentando así la entropía. Con el tiempo, la energía útil se usó. Y así se formaron estrellas, planetas, galaxias y vida, aumentando la entropía en el proceso. El universo comenzó con alrededor de 10 a la 88 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. Actualmente, todas las estrellas del universo observable tienen alrededor de 9.5 por 10 a la 80. Los medios interestelar e intergaláctico combinados tienen casi 10 veces más, pero siguen siendo solo una fracción del universo primitivo. Los neutrinos y los fotones del fondo cósmico de microondas contienen mucho más. En 1972, Jacob Bekenstein propuso otra fuente de entropía: los agujeros negros. Sugirió que la entropía de un agujero negro debería ser proporcional a su superficie. A medida que un agujero negro crece, su entropía aumenta. Físicos famosos pensaban que la idea no tenía sentido, y con buena razón. Según la termodinámica clásica, si los agujeros negros tienen entropía, también deberían tener temperatura. Pero si tienen temperatura, deberían emitir radiación y no serían negros después de todo. La persona que se propuso demostrar que Bekenstein estaba equivocado fue Stephen Hawking. Pero para su sorpresa, sus resultados demostraron que los agujeros negros sí emiten radiación, lo que ahora se conoce como radiación de Hawking, y sí tienen temperatura. El agujero negro del centro de la Vía Láctea tiene una temperatura de una 100 billonésima de Kelvin y emite una radiación demasiado débil para ser detectada, por lo que sigue siendo bastante negro. Pero Hawking confirmó que los agujeros negros tienen entropía y que Bekenstein tenía razón. Hawking pudo refinar la propuesta de Bekenstein y determinar cuánta entropía tienen. El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea tiene alrededor de 10 a la 91 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. Eso es 1000 veces más que el universo observable primitivo, y 10 veces más que todas las demás partículas juntas. Y eso es solo un agujero negro. Todos los agujeros negros juntos representan 3 por 10 a la 104 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. Así que casi toda la entropía del universo está ligada a los agujeros negros. Eso significa que el universo primitivo solo tenía alrededor del punto 0.0000000000003% de la entropía que tiene ahora. Así que la entropía era baja, y todo lo que ocurre en el universo, como la formación de sistemas planetarios, la fusión de galaxias, el choque de asteroides, la muerte de estrellas, hasta el florecimiento de la vida misma, todo eso puede ocurrir porque la entropía del universo era baja y ha ido aumentando. Y todo ocurre en una sola dirección. Nunca vemos que un asteroide que chocó se reincorpore o que un sistema planetario vuelva a la nube de polvo y gas que lo formaba. Hay una clara diferencia entre ir al pasado y al futuro, y esa diferencia proviene de la entropía. El hecho de que pasemos de estados improbables a estados más probables es la razón por la que existe una flecha del tiempo. La energía se disperse tanto que nunca vuelva a ocurrir nada interesante. Esta es la muerte térmica del universo. En un futuro lejano, de más de 10 a las 100 años a partir de ahora, después de que el último agujero negro se haya evaporado, el universo estará en su estado más probable.
Entonces, incluso a gran escala, no sería posible distinguir entre el avance o el retroceso del tiempo. La flecha del tiempo desaparecería. Así que Ay, ay, ay. ¿Qué con la entropía? Entonces, por más que se esfuercen, no van a disminuir la entropía del universo. O sea, tal vez ustedes puedan disminuir su propia entropía, ¿no? Dicen, voy a ser muy cabrón y voy a disminuir mi entropía, ¿no? Pero lo que en realidad disminuye es la tuya, aumentas la de todo el universo. Guau, qué cabrón. Y pues de esta manera acabamos termodinámica. Un tema cuanto más bonito y que me dio mucho gusto haberles dado. Mm, pues sí, y yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. ¿Tienen alguna duda? Guau, cuando les diga que frío es metal. Ajá, el frío es baja entropía. No es cierto. Eso no es cierto, es mentira, es un chiste. Entonces sí, sí, sí. Y como dice también, o sea, es poético en muchísimas formas. O sea, en la línea del tiempo es poético, en la formación de la vida es poético. ¿Por qué? Porque lo que dice este chavo, bueno, el filósofo, el físico que había en el video, es que si le das energía a una cantidad de átomos, se convierte en vida. ¿Y esto por qué? Porque la vida, la vida tiende a hacer la baja entropía No se ve la a pantalla. alta entropía. Y es cuanto más impresionante, ¿no? ¿Alguien dijo algo? ¿No se ve la pantalla? Sí, sí. Ajá. Pues solamente puse esto. La vida tiende a hacer la baja entropía a alta entropía. Y pues de tal manera, pues seguramente se creó la vida. Una de las teorías más importantes es la del caldo primigenio. O sea, bueno, esto me lo dijo una maestra llamada Sixtos. Y prácticamente aquí tienes como un caldo de muchas moléculas y tras una erupción volcánica y tantos desastres naturales, empezaron a formarse proteínas y ese tipo de cuestiones que son alta entropía, ¿sí? O sea, no sé, en el volcán hay energía muy concentrada, en la luz del sol hay energía muy concentrada y luego al formarse moléculas complejas de carbonos, en este caso de materia orgánica, que es alta entropía, pues se generó la vida. ¿No les parece algo muy bonito? Fua, qué cabrón. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ujú. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda? ¿Todo bien? Fua, esta clase estuvo muy cool. No diría que haya sido mi favorita, pero me gustó mucho darla. Yo les reitero y les agradezco mucho haber estado ahí, pues en lo que yo estuve dando. Mm,
¿Qué es una hija de la revolución y qué vas a decir? Pollo es. Bueno, pues yo les agradezco mucho haber estado en la clase y seguramente nos vayamos a ver en otra ocasión, o no, o sí, tal vez para hacer problemas de termo cuando no puedan dar como clase los otros maestros. Entonces, pues sí. Am, y cuando les pregunten qué es entropía, pues ya no van a decir que es desorden, van a decir que es como una forma en que la energía está más gastada y cómo la podemos utilizar menos. Y pues van a explicar como todos y todos se van a alejar de ustedes y les van a echar agua y les van a aventar tomates y así. Pero pues ya sabrán lo que es entropía. Hay que ver cómo nos repartimos. Yo doy ondas si quieren. Me gusta más ese tema. Mm, sí, sí, es la vida, de hecho sí. Yo les di una termodinámica muy de libro, pero la termodinámica buena es física estadística, algo que no tuve la oportunidad de darles, pero pues les di una pincelada de lo más sencillo, lo que es el gas ideal, y así las simplificaciones más sencillas, pero yo creo que sirve para la Olimpiada esto. Pues así. Am, entonces sí. Mm, bueno, un segundo. Entonces les voy a hacer una pregunta que viene en el libro, que es preguntas de análisis. Dice así. Bueno, ya viene en el, como en el video, pero dice, la Tierra, la Tierra y el Sol, oh, fuck, el Sol están en equilibrio térmico. ¿Están en equilibrio térmico? Es la pregunta 1. La pregunta 2 es, ¿hay cambios de entropía asociados a la transmisión de energía del Sol a la Tierra? ¿Hay un cambio de entropía ahí? ¡Fua, qué cabrón! Y la siguiente pregunta es... la radiación es diferente de otros modos de transferencia de calor con respecto a la entropía. Ok, entonces esta pregunta las vamos a dividir y se las vamos a repartir. La más difícil va para o a Toño o a Ociel, y las más fáciles para los demás. Entonces, ¿la Tierra y el Sol están en equilibrio térmico, Toño? ¿Por qué no? ¿Por qué no están en equilibrio térmico? Que es una fuente. ¿Ah?
porque fluye calor. ¿Ah? No me convence mucho. Pero bueno. Ah, a ver, esta se la voy a dar a Vladi. ¿Hay cambios de entropía asociados a la transmisión de energía del Sol a la Tierra? La segunda, la segunda. Tú no te preocupes, tú pon lo que se te ocurra, lo que sea. Mm, o Vladimir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes- ya sé. Mejor. Ah, la 2, la pregunta 2. ¿Hay cambios de entropía asociados a la transmisión de energía del Sol a la Tierra? Te tocó esa pregunta. Vas, Vladimir. Bueno, y en lo que piensa Vladimir, tú o Ciel te toca la última. ¿La radiación es diferente de otros modos de transferencia de calor con respecto a la entropía? ¿Por qué? Ok, espera. Déjale leo la de Toño. Eso y que si estuviéramos en equilibrio térmico estaríamos a la misma temperatura en cualquier parte del Sol. Ok. Sí, de hecho sí. Esa es una explicación buena. Mm, mm, es una explicación buena. Mm, am, ok. Mm, y es que además la Tierra constantemente está devolviendo la energía que le llega del Sol. Ajá. Y viene una de las preguntas de análisis también. Y solamente estoy haciendo como una exposición. O sea, lo que pasa es que aquí tú tienes tu Sol. Ok. Aquí tienes tu Sol. Aquí tienes tu Tierra, ¿no? Entonces el Sol transmite energía muy compacta y esta Tierra la devuelve, pero menos compacta y más con longitud de onda más larga y con menos energía. Ajá. Entonces no le devolvemos la misma energía al Sol, de tal manera que no hay un equilibrio térmico. Bueno, mm, ok, la uno. Mm, 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 es que no me convence mucho tu respuesta, Sir. Mm, pero pues sí, sí tiene relación. Es decir, aquí lo que pasa es que la energía es más compacta aquí, ¿no? Pero que cuando la devuelvas en forma de radiación tiene menos energía y es menos compacta. Y es la relación de la entropía con la radiación que hay, ¿no? Ok. Y luego, lo que dice Vladi es, según yo sí, porque viene en baja entropía y la devolvemos en alta entropía, o eso yo entendí. Mm, sí, de hecho sí, es la respuesta del video. Sí, de hecho sí. Muy bien.
Mm, mm, ok, esa es muy complicada. Les dejo que utilicen ChatGPT. Ni siquiera yo me la sé. Dice, algunos críticos de la evolución biológica aseguran que esta viola la segunda ley, porque pues, pues implica organismos, pues implica a organismos simples que dan origen a otros más complejos y ordenados. Eh, ¿Por qué no es un argumento válido? ¿Por qué no es un argumento válido? Entonces vamos a hacer nuestras hipótesis entre nosotros. A ver, lo que dice este problema, ni siquiera yo lo sé. Lo que dice este problema es que, pues según la ley de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica, los sistemas más ordenados tienden a desordenarse, ¿no? En mayor espacio y son menos complejos, vaya. Pero la vida, la evolución biológica, funciona distinto. Lo que pasa en la evolución biológica es que tienes ciertas proteínas que se juntan con otras proteínas y que eso hacen sistemas y bueno, ya saben. ¿De qué manera no viola la segunda ley? Está algo complicada, ni siquiera yo sé. Porque se mueve en WhatsApp. ¿Tú la sabes, Isaac, la respuesta? Isaac. Isaac. Mande, ¿qué pasó? ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? ¿Qué dice? Es que ando en mi teléfono y veo bien chiquito. Dice, algunos críticos de la evolución biológica aseguran que esta viola la segunda ley de la termodinámica, pues implica que organismos simples que dan origen a otros más complejos, dan origen a Ah, otros ah, más complejos. eh, la verdad no me la sé en orden. La segunda ley, ¿cuál de todas es? Es la que dice que la entropía no siempre aumenta, Ajá, sí. ¿sí? Ah, pues porque estamos en contacto con el sol, ¿no? O sea, todos los procesos biológicos están siendo ocasionados gracias a, o sea, la vida desde el principio del universo, bueno, desde el principio de la vida, siempre ha obtenido su energía con el sol. Entonces, la segunda ley de la termodinámica es muy importante que también lean las letras pequeñas, porque la segunda ley de la termodinámica dice la entropía siempre aumenta en un sistema aislado. La Tierra no es un sistema aislado en el sentido de que estamos recibiendo energía del sol. Entonces, si consideramos al Sol dentro de nuestro sistema, entonces ya la entropía sí está aumentando. Ya O, veo. bueno, es que no sé si a eso sea a lo que se refiera, no sé qué tipo de respuesta No, se quiera, seguramente sí. pero pues sí, esa es mi hipótesis. O sea, la evolución y la vida en general, o sea, la vida en general, porque pues la evolución al final de cuentas es mm, una cosa secundaria, un aspecto secundario de lo que es la vida en general. Eh, entonces, la vida en general no viola la segunda ley de la termodinámica justamente porque todos los organismos a un nivel muy fundamental obtienen su energía del sol, ¿no? Por ejemplo, los organismos primarios
pues son los que realizan la fotosíntesis, que agarran la energía del sol, y ya los organismos secundarios y terciarios pues se alimentan de los organismos que hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces, pues sí, esa al menos es mi teoría. ¿Por qué te callas de Black? Ah, ya. Ah, sí, 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 lo siento. Pues sí, tiene mucho sentido. O sea, sí. Yo supongo que lo que pasa es que esta evolución no viola la segunda ley, porque a pesar de que parezca que disminuye la entropía, al ser más ordenados estos sistemas, en realidad la entropía en todo el universo aumenta, ¿sí? Y pues así. Mm, y pues como tú dices, o sea, tienes una cadena de animales primarios y secundarios, entonces, de alguna manera, mm, utiliza la energía del sol, ¿no? Es más compacta. No, no viola la segunda ley. Sí, Sí. Muy bien. Mm, igual se la voy a preguntar a ChatGPT. A DeepSeek. a ver, pregúntasela de una vez, para que no nos quedemos con la duda, porque yo también no sé si sí sea por eso, pero pues seguramente sí. O sea, estoy seguro de que tiene que ver con que no es con que la vida no es un sistema aislado, pero no sé exactamente si sea con el sol o con qué cosa. Sí, ajá, sin embargo, la Tierra no es un sistema cerrado. Recibe el flujo constante de la energía del Sol, que impulsa procesos como la fotosíntesis, la formación de estructuras complejas y la propia evolución. Y pues sí, ¿no? O sea, parecería que viola la segunda ley, pero es que la Tierra no es un sistema aislado. Entonces se recibe la energía de otros lugares, en este caso es el Sol. Mm, mientras los organismos aumentan su complejidad localmente, este orden se compensa con un aumento mucho mayor de la entropía en el entorno. Ajá. Entonces, mientras que localmente dentro de ellos, al formar ADN, células, tejidos, sistemas, órganos, se compensa bueno, se compensa esto aumentando la entropía en todo el entorno, en todo el medio ambiente. ¿De qué manera? Pues como emitiendo, por ejemplo, lo que dice el video es emitiendo radiación menos enérgica, vaya, de longitud de onda más larga. Mm, y además, al ser estos organismos más complejos, igual necesitan generar más calor, más desechos, más CO2, lo que aumenta la entropía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no viola la segunda ley, la segunda ley. Mm, entonces, les voy a pasar la respuesta de DeepSeek. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mm, mm, ok, muy bien, muy bien. Ah, vamos a leer los comentarios.
Pues eso lo dice el video, porque si es un sistema cerrado estaríamos muertos. Sí, es lo que dice el video. Y no es un sistema cerrado, porque también expulsa la entropía después de ser transformada en alta entropía. Mm. Bueno, creo que yo no tengo más preguntas. Mm, mm, pues ya sí, pues ya sí. Muchísimas gracias por haber estado en la clase. Mm, ya lo estaré viendo y pues eso es mucho. No sé qué más decirles. Me gustó mucho darles esta clase. Ah, y así. Nos vemos. Descansen. Team Frío.